porque Yair y Claudia dijeron una gran verdad y es que todo lo que yo soy el día de hoy se lo debo es a Dios, a nadie más. O sea, creo que no sería nadie si yo no estuviera de la mano de Dios en cada uno de los roles que tengo como mujer. Agradecerle a Yair y a Claudia porque ellos fueron parte de los mentores que fundaron o dieron fundamento a mi vida en el tema de liderazgo. Realmente yo reconozco el liderazgo de tres personas que fueron fundamentales para mí en este proceso. Uno de ellos o dos de ellos, pero los tomo como pareja porque son unidad. Como lo dijo Yair, me siento medio, Claudia y Yair, para mí fueron fundamentales en la iglesia en el momento en el que empecé a desarrollar mi liderazgo, también un liderazgo en ese momento de Wildeman y de Glorita, que fueron muy importantes también para mí. Y a nivel, digamos que del mundo laboral, profesional, Olga Janet Moreno. O sea, para mí son tres mentores fundamentales en mi historia como tal para poder llegar a ser quien soy y gracias a la bendición que recibí de Dios de parte de ellos, hoy puedo contar muchos testimonios, como lo decía Claudita, de todo tipo, financieros, emocionales, de liderazgo, de familia, de salud, aún de vida, porque el hecho de que mi hijo, Antonio José, esté vivo es un milagro de Dios. Entonces, para mí Dios me lo salvó de la muerte en dos oportunidades. El primero cuando nació, porque mi hijo nació sin respirar. Y yo me acuerdo que mi esposo me decía, por ejemplo, los comparto, amor, me dijeron, te van a poner el niño apenas nazca. Y yo, ¿y el niño? Me decía mi esposo, me cogió la mano, se sentó al lado mío y me dijo, mi amor, ora, ora. Y yo, bueno, lloraba, como con los 5 minutos lo sentí que respiró, una cosa, la otra, y bueno, me pasaron como a los 10 minutos. 3 meses después me vengo a enterar que el niño había nacido y no respiraba. Entonces, gloria a Dios, mi hijo está vivo por un milagro de Dios. Y como testimonio quiero contarles que esa noche antes de que mi hijo naciera, bueno, ya habrá tiempo, Dios me permitió no dormir, y yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita que escuchaba música de Paul Wilbur, judío mesiánica, me trajo a la mente ese recuerdo de que yo toda la noche me la pasé alabando y honrando a Dios con música de Paul Wilbur. No sé por qué Dios me puso en ese momento antes de que naciera mi hijo, hoy lo entiendo, y para mí el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es esa. Bueno, hoy yo quiero compartirles un tema a ustedes. Déjenme, voy a compartirles pantalla de la presentación que preparé. Creo que ahí ustedes ya pueden ver, ¿me confirman? ¿Sí? Bueno, cuando Claudita me hace la invitación del título o de este, me decía, bueno, ¿y sobre qué hablamos? Sobre la mujer. Yo decía, bueno, Yaira a mí alguna vez me dijo algo que me sonó mucho y que no entendí en su momento y me dijo, ¡ay! Estás floreciendo en tu liderazgo. Y yo decía, no entendía en ese momento de qué se trataba, pero básicamente era poder ver la forma como Dios ha transformado, ha impactado mi vida y cómo a través de ello también podemos impactar y transformar la vida de los demás. Que en últimas, ese es el llamado que tenemos nosotros desde el punto de vista del liderazgo. Hoy tenía un versículo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y no quiero que nos centremos en esta palabra de juventud, porque ante los ojos de Dios nosotros tenemos una eternidad en el cielo y creo que todos somos jóvenes en este momento, ¿no? Porque nuestra vida no termina con este cuerpo carnal, sino tenemos una vida espiritual también. Entonces, por eso quiero que nos centremos, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y estos tienen que ser unos pilares también cuando nosotros hablamos del liderazgo. Jair ya me presentó también con Claudita. Acá tengo algunas de las cosas. Yo digo que estos son los títulos del mundo, los títulos terrenales, porque el título más importante que yo tengo es que soy una hija de Dios. Ese es el título más importante. Dios me ha permitido, antes de estudiar muchos temas o carreras a nivel académico, yo pienso que lo más importante que me dio Dios a mí fue el hecho de haberme preparado en la palabra, que hoy en día la seguimos estudiando, seguimos avanzando en los diferentes estudios, pero antes de haberme metido en los temas de liderazgo, fue haber fundamentado temas de liderazgo a la luz de la palabra y eso se lo debo gracias a Yair y a Claudita con esos procesos de liderazgo y de líder 3 que empezamos cuando tenía, estoy hablando como 25 años, más o menos, entonces estamos hablando de esa época, ¿no? Bueno, hoy quiero hablar acerca
de los propósitos de Dios o partiendo de lo que dice la palabra, hay muchos versos que encontramos nosotros en la palabra con relación a cuáles son los propósitos con los cuales Dios nos creó a nosotros. Pero quiero hablar de estos tres. Génesis 1, 27, 28 dice, y Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, administremos la tierra, los peces del mar, las aves, los cielos y todas las bestias que se mueven. Aquí ya tenemos un primer propósito o un primer llamado que tenemos nosotros bajo la luz de la palabra. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí hablamos entonces de un segundo propósito que tiene que ver también con nuestro liderazgo, cuando hablamos de conocer a Dios y de conocer a Jesucristo, el papel de Jesucristo, básicamente, ¿no? Cuando nosotros lo vemos a Él también como un líder por excelencia a través de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto entonces, ¿cuál es el llamado o a qué nos lleva? Que todo lo que nosotros estamos haciendo, básicamente, debe tener un propósito frente al servicio y la acción conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, miren qué interesante el poder entender que Dios primero nos dice, multipliquémonos, que nosotros seamos fructíferos, que llenemos la tierra, que nos enseñoremos o que administremos sobre la creación, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que seamos responsables con el planeta y aún con el desarrollo de la vida humana. En Juan 3:17 lo que nos dice es que nosotros necesitamos conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Y yo siempre he dicho algo, que nosotros no podemos hablar de lo que nosotros no conocemos. Es decir, yo no puedo hablar de Jesús, no puedo hablar de quién es Dios si yo no conozco quién es Él y si no conozco cuál es su verdadera esencia. Entonces, miren qué importante el poder tener presente que necesitamos saber y conocer a Dios y a Jesucristo para poder hablar también de ellos, ¿no? Entonces, miren qué lindo el poder tener este propósito y también hay algo importante. Aquí nos recalca la esencia de la vida eterna y ese propósito que nosotros tenemos. Es decir, no solamente lo conozcamos para vivir en este mundo terrenal, sino también para poder disfrutar de esa vida eterna y del reino celestial, ¿no? Que básicamente es como lo que vemos. Y bueno, básicamente el último lo que nos dice es que nosotros tenemos un propósito de servicio y de acción. Y entonces, si bien es cierto que titulé este tema como floreciendo y basado en el liderazgo de la mujer, también es importante que nosotros tengamos presente que Dios nos creó hombre y mujer, ¿cierto? Entonces, también para los caballeros lo podemos llevar a aplicar estas enseñanzas y estos temas, dependiendo a la sensibilidad que tengan ustedes a la voz del Espíritu Santo y lo que Él les está diciendo. ¿Cuál es el rol de la mujer actual entonces? Lejos de estar confinados a los roles tradicionales, ¿cierto? Que básicamente el rol tradicional era quedarnos en la casa. Hoy en día nosotras nos estamos desenvolviendo en múltiples facetas y estamos contribuyendo significativamente al desarrollo de nuestras sociedades desde un punto de vista social, económico, político, familiar, ambiental, por ejemplo, y también espiritual. Y estos son algunos de los roles que nosotras como mujeres tenemos. Cuando hablamos del ámbito, por ejemplo, profesional, ¿cierto? Y lo económico, nosotros hacemos parte de la fuerza laboral activa de este mundo. Nosotros participamos cada vez más en todos los sectores de la economía, en los diferentes puestos que nosotros tenemos, ya sean de liderazgo o no, diferentes puestos de alta dirección, de emprendimientos, de roles técnicos, científicos, artísticos, de servicios, es decir, en la profesión o en la labor que Dios te haya puesto. Y esa es una contribución fundamental para el crecimiento y el desarrollo y la innovación de nuestras sociedades o de nuestro país, ¿no? Bueno, o el lugar en donde estamos.
Nosotros hablamos de mujeres emprendedoras. Hoy en día el emprendimiento, si bien es cierto que están involucrados también los caballeros, de acuerdo a las estadísticas estamos hablando de que las mujeres están liderando más sus propios negocios y aportando nuevas perspectivas y soluciones a diferentes necesidades del mercado. Entonces no es solamente este tema de que los caballeros emprenden, sino también si algo necesitamos en nuestra casa, nos inventamos un emprendimiento para poder buscar la forma de poder subsistir o de tener una ayuda, ¿no? Líderes empresarias, las mujeres están ascendiendo a puestos de liderazgo en empresas grandes y pequeñas, donde se está demostrando la capacidad para tomar decisiones estratégicas y de gestión de equipos. Entonces, miren cómo desde este punto económico profesional, básicamente nosotras tenemos un rol y también los caballeros tienen un rol. Cuando hablamos de el ámbito social o comunitario, nosotras tenemos un rol, a veces como líderes comunitarias, líderes que lideran iniciativas en sus comunidades, en los grupos de la asociación o en el barrio donde nosotros estamos, que estamos trabajando en servicios de voluntariado a nivel de salud, de educación, con el desarrollo social. También hacemos a veces parte de grupos activistas con voces en diferentes movimientos sociales que buscan, por ejemplo, hoy en día la igualdad de género, la justicia social, la defensa de los derechos humanos, la paz. Tenemos también un tema de voluntariado, donde grandes mujeres participan activamente en diferentes organizaciones, donde aportan su tiempo y las habilidades para poder ayudar a otros. También nosotras, así no tengamos un título como docentes, tenemos roles, por ejemplo, como profesionales, ¿cierto? Que estamos enseñándole a las comunidades, a mujeres que desempeñan un papel. Por ejemplo, Claudita, con el acompañamiento que nos hace, básicamente también nos está dando, por ejemplo, en este rol enseñándonos también, ¿no? ¿Ustedes me confirman si están viendo mi presentación? Sí, 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 la señora. estamos Bien. viendo. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué otro rol entonces también encontramos nosotros dentro de la sociedad? Por ejemplo, en el tema de política, ¿cierto? O en el toma de decisiones, tenemos un rol como ciudadanas cuando ejercemos el derecho al voto, participamos en un debate público, tenemos representantes en el tema de la política, cada vez más encontramos mujeres que están siendo elegidas para cargos públicos, ya sean locales o nacionales. Tenemos líderes políticas también, donde asumimos roles en los partidos, en las organizaciones y donde básicamente con nuestra voz también estamos impulsando diferentes agendas de cambio hacia, por ejemplo, políticas públicas, ¿no? De acuerdo a los proyectos de ley que se pueden estar manejando. Con relación al tema personal y de autodesarrollo, nosotros también tenemos o somos individuos, somos personas, somos mujeres con sueños, con metas, con aspiraciones, donde nosotros también estamos buscando ese propio desarrollo personal y ese desarrollo profesional, dependiendo de lo que nosotros buscamos, ¿no? Por eso es tan importante tener sueños. También hablamos de que somos defensoras de nuestros derechos, cada vez somos más conscientes de cuáles son los derechos que tenemos como mujer y por eso nosotros luchamos en la búsqueda de oportunidades, en darle como fin a la discriminación por el hecho de ser mujer o que nos vean como débiles, por decirlo de alguna forma. Pero también tenemos un ámbito muy importante que para mí los dos siguientes son los más fundamentales, que tienen que ver con el hecho del ámbito en nuestra familia. Nosotros como madres, nosotras tenemos un rol y ese sigue siendo parte del rol central que hay dentro del hogar, ¿no? Porque básicamente nosotros estamos enfocadas en el desarrollo o la crianza de nuestros hijos, por ejemplo, tenemos un rol como esposas o compañeras, básicamente que compartimos. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos ayuda idónea, también es importante el poder entender que esa ayuda idónea es el poder ser responsables y saber cómo nosotras desde nuestro rol de mujer podemos contribuir al bienestar emocional y práctico del hogar también, sin olvidar, por ejemplo, que la palabra de Dios lo que nos dice, acordémonos, esto va para los caballeros, que los caballeros tienen la responsabilidad, por ejemplo, ¿cierto? Dentro del hogar, de ser los proveedores emocionales, los proveedores espirituales y los proveedores económicos como tal dentro del hogar o dentro de la familia. Y para ajustar ese rol, nosotras como mujeres, pues básicamente
tenemos también el tema del poder ser ayuda idónea. También hay un rol como cuidadoras, que tradicionalmente se ha tenido ese rol cuidando a los niños, cuidando al adulto mayor o las personas de pronto con discapacidad dentro de la familia. Y hoy en día es una responsabilidad que se busca también compartir de una forma más equitativa, pero fundamentalmente cuando encontramos este tipo de casos dentro de los hogares, la mujer es quien asume esa responsabilidad, ¿no? Y hoy en día también hay otro rol que ha venido cambiando en muchos casos. Básicamente las mujeres o el trabajo de las mujeres son las que se convierten en un sostén importante en el tema económico de sus familias, ¿no? Entonces, este es uno de los temas o de los roles que nosotros encontramos. Y para mí que el otro, que es el más importante, y es el rol que nosotros tenemos dentro de nuestra esfera o ámbito espiritual. Y en este ámbito espiritual, lo más importante es que nosotras somos portadoras y transmisoras de la fe. Si bien es cierto que el hombre es el sacerdote de nuestra casa, básicamente la responsabilidad que tenemos nosotras con nuestros hijos, ¿cierto? Y aún con la familia, con los amigos o el poder cubrir nuestro hogar, es poder transmitir esos valores espirituales y esas creencias dentro de la familia y aún con la comunidad con la cual nosotros compartimos. Y esto sí que es uno de los papeles más importantes. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que cuando se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es importante tenerlo presente porque hoy en día las prioridades, los valores a nivel social están cambiando. Pero nosotros como cristianos también sabemos que tenemos una verdad, unos principios y unos valores que no cambian. El hecho de poder amar a nuestros esposos, el hecho de poder tener claro cuál es el fundamento de nuestra familia, cuál es nuestro fundamento dentro de nuestra vida cristiana. Y por eso es tan importante que nosotras como mujeres también podamos transmitir esa fe a la luz de lo que dice y de lo que enseña la palabra, ¿no? Entonces, miren lo importante que podemos tener a través de la crianza, la enseñanza, ser, por ejemplo, ejemplo y modelo de nuestra fe. Y a veces nosotras como mujeres hablamos, predicamos, pero nos acordamos de algo y lo que se nos olvida, por ejemplo, es el hecho del ser modelo, ¿no? Entonces les decimos, no sé si les ha pasado, ojo con estos principios y valores, cuando hablamos de la verdad, de la transparencia, y viene alguien a buscarnos por X o Y razón, ve y dile que no estoy, o contesta y no me menciones, ¿no? Que es como lo que normalmente decimos. Entonces, también es importante el poder ser coherentes e identificar, y esto yo lo hablo mucho, por ejemplo, cuando hablo de charlas de liderazgo, cuáles son los valores y los fundamentos que están guiando tu hogar. Y aquí no hablo de tu vida, porque también es importante saber cuáles son esos principios y esos valores que guían como tal tu hogar, pero cuáles son esos principios y esos valores que guían tu vida y tu familia. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro hogar con mi esposo, para nosotros es primordial la familia. Y sabemos que nuestra familia en este caso está conformada por mi hijo, mi hija, en este caso los dos, mi esposo, mi mamá y yo que mi mamá vive con nosotros. Entonces, por ejemplo, para mi esposo es importante llevar a su hijo al colegio en las mañanas, pues cuidándolo de todo lo que se puede estar dando, ¿no? Entonces, cuando a él le surge algo que le impide eso, bueno, empezamos a hablar. Si para mí es prioridad mi familia, bueno, yo voy a tratar de organizar o coordinar las cosas y los hechos que hablen de ese valor. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque cuando nosotros hablamos del liderazgo y de los roles, también es importante el poder tener presente cuáles son esos fundamentos de nuestra vida espiritual como familia. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, que para mí es importante la fe, como familia vamos a promulgar la fe. Bueno, ¿y dónde está el esposo en la iglesia? ¿Dónde se están capacitando? Estamos llevando a los niños a la iglesia, bueno, no sé en este caso que estamos virtual, pero lo estamos llevando a la iglesia bíblica o les estamos enseñando la palabra, estamos orando con nuestros hijos, les estamos leyendo la Biblia o qué tipo de lectura les estamos dando. Hoy, por ejemplo, como madre, yo qué día me fui 2 semanas para Colombia y llegué y mi hijo tenía una canción nueva en su cabeza, con unos memes nuevos en su cabeza, con una cantidad de cosas en su cabeza. Y yo, ¿y esto qué es lo que mi hijo está viendo? Entonces, dice en Colombia, cuando los gatos salen de la casa, los ratones hacen fiesta. Entonces, mi hijito le dieron el celular, le dieron el tema de YouTube
Y empiezo yo a ver cosas, y cuando empiezo a ver estos memes, no sé si ustedes han escuchado esos memes italianos que están hoy en día de moda, que yo no los había escuchado, me enteré por él hace 8 días que llegué de tralarero, tralala, y no sé qué, y por cuál hay una cantidad de cosas. Y me pongo yo a estudiar, y yo siempre soy muy cuidadosa de lo que mi hijo ve en internet. Entonces yo sé qué le dejo ver y qué no le dejo ver, y me siento con él y digo, mi amor, esto no está bien porque habla de esto y de esto. En algunos momentos, por ejemplo, yo detecté que le gustaba también un programa y una canción. Y me puse a escucharla un día, ven, déjame escuchar qué es lo que escuchas. Hay una de chocolate con almendras que me pareció sana, no le vi problema, pero de esos mismos autores terminó otra hablando y las letras estaban con incidencia hacia el suicidio. Cuando yo empiezo a detectar que mi hijo está cantando eso, que se quiere dormir, que no quiero despertar, que nunca más, no sé qué, y empieza con unas letras, y yo, mi amor, ¿tú qué estás? Entonces, ¿qué hacemos nosotras como mamás normalmente? Nos armamos, hacemos el escándalo y le decimos, no mires, no hagas. Cuando Dios nos habla a nosotros, por ejemplo, de la sabiduría, es el poder entender, bueno, ¿yo cómo voy a afrontar todos estos temas complicados, por ejemplo, con mi hijo? Y una de las cosas es sentarme a hablar. Y lo que yo hice con él fue el poder indicarle, bueno, mi amor, vamos a ver qué significa esto. Tú sabes qué significa no quiero despertar, quiero dormir. Y empecé con las mismas letras y con las mismas imágenes poder llevarlo a él a que reflexionara sobre lo que significaba. Entonces, miren que a veces es tan importante el poder tener claro cuáles son los principios y qué es lo que va a guiar mi hogar a la luz de la palabra para poder tener la sabiduría también de orientar a los niños. Por ejemplo, mi hijo tiene 7 años, Amira tiene 10 meses, y es el hecho del poder tener la claridad y estar seguros qué es lo que nosotros vamos a permitir que enseñen y que reciban nuestros hijos. Recuerden que todo lo que recibimos está alimentando nuestra mente, esos pensamientos bajan al corazón y eso se convierte en acción. Entonces es importante el poder tener presente básicamente este tema, ¿no? Centros de devoción y oración. Nosotras como mujeres somos un pilar para orar en la casa, básicamente. Cuando hablamos de cuidadoras o nutridoras espirituales, nosotros básicamente también desempeñamos un rol en el cuidado y en el apoyo emocional y espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia. Podemos brindar y hacer uso de los frutos del Espíritu Santo para poder dar consuelo, para poder dar apoyo, para poder dar paz, para poder dar amor, básicamente para poder dar consuelo. Somos líderes y maestras porque a pesar de las diferentes visiones que se tienen, a nivel espiritual nosotros le enseñamos la palabra a nuestros hijos. Aún también, por ejemplo, cuando hablamos con nuestras líderes, por ejemplo, en este caso, Claudita, ellos tienen también la posibilidad de enseñarnos la palabra. Entonces, miren este rol tan importante cuando nosotros hablamos de la nutrición espiritual, ¿no? Y hay una palabra, una parte cuando hacemos nuestros estudios bíblicos. Cuando nosotros nacemos en la iglesia cristiana, empezamos así como los chiquiticos o como los bebés a tomar leche. Y a medida que vamos profundizando, que vamos creciendo, necesitamos nutrirnos y tener un conocimiento más profundo de la palabra para poder tener un mayor conocimiento de Dios y tener un mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también, a la luz de esto, cuando nosotros hablamos del liderazgo espiritual, hay algo importante y es que nosotros nos convertimos en agentes de cambio y de justicia social. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué fue lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros? Dios nos dijo, ved por el mundo, hacer discípulos, ¿cierto? Compartir el evangelio. Y esto no significa que todos vamos a ser pastores o que vamos a ser líderes o que vamos a fundar una iglesia, pero sí significa que con nuestro testimonio de vida, con la forma como nosotros pensamos, con la forma como nos relacionamos, cómo interactuamos, cómo influenciamos en los demás, nosotros estamos dando fe y hablando de quién vive en nosotros, que quien vive en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, a través de esto, a través de las convicciones espirituales que nosotros tenemos, a través de nuestros principios de valores, nosotros nos podemos convertir en impulsadoras, ¿cierto? En mujeres que llevan la palabra de Dios, que trabajan por un cambio, por la igualdad, por la paz y básicamente el poder trabajar en un mundo más justo y más compasivo. Entonces, miren qué importante el poder entender los diferentes roles que nosotros tenemos como mujeres. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto en cada rol? Que cada una de ustedes
básicamente pueda identificar, ¿cierto? ¿Cuál es ese rol y cuál es ese papel que ustedes tienen, pero bajo qué? Bajo la luz de la palabra y bajo el propósito que Dios ha puesto en sus vidas. Entonces, miren qué importante el poder entender que nosotros necesitamos tener primero una mirada cuidadosa y un oído sensible para la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos está guiando a nosotras. Y aquí hay algo importante en esto, para poder tener ese liderazgo, ¿cierto? Dentro de cada uno de esos roles, es importante que nosotros tengamos en cuenta dos cosas fundamentales. A mí me encantaba cuando estábamos hoy en nuestro tiempo de alabanza, porque una de las canciones decía, yo soy hijo de Dios, ya no vivo más en el temor o ya no soy esclavo del temor. Entonces, miren qué importante el poder identificar cuál es mi identidad en Cristo. Y mi identidad en Cristo es que yo soy hija de Dios. Y cuando yo soy hija de Dios, si ustedes han recordado, por ejemplo, que nos dice que nosotros somos herederos de reinos espirituales o del reino. La palabra de Dios dice que nuestro Señor es el rey del oro y la plata, que es el dueño y señor del oro y la plata, que es el rey de reyes. Y yo empiezo a veces a preguntarme cuando vienen esos pensamientos del enemigo, ¿no? Si yo soy hija del rey de reyes, del señor de señores, ¿quién soy yo? Yo soy una princesa porque yo soy hija de él. Si él es el dueño del oro y la plata, ¿yo por qué tengo que desconfiar a veces cuando vienen los problemas financieros? A mí me encanta cuando Claudita decía algo, Claudita conoce mi historia de vida y yo no tengo una familia que de pronto haya tenido grandes posibilidades económicas, ¿no? Pero yo sí sé que soy hija de Dios. Y la verdad que hoy en día yo todavía a veces no creo ni lo que Dios ha hecho en mi vida, porque la plata para estudiar cuanto he estudiado no la he tenido. Sin embargo, Dios ha proveído. Yo les cuento una infidencia, cuando mi hija nació con mi esposo estábamos financieramente un poco mal y acá tenemos un grupo de oración en la casa. Miren la bendición de tener un grupo de oración. Más o menos nos reunimos de 18 a 20 mujeres a veces, cuando vienen todas, de pronto si no, normalmente estamos entre 8 y 10 mujeres. Esas mujeres me hicieron un baby shower y cuando me di cuenta, yo ya tenía todo lo que mi hija necesitaba para el nacimiento. Realmente le compré un corta uñas y el día que ella nació, me acuerdo que le dije a mi esposo que comprar toallas que no tengo, llegó una amiga y me trajo un paquete de toallas de bebé. Entonces, miren qué importante el hecho del poder confiar ciegamente en Dios, ¿no? Entonces, el hecho del tener presente quién es Él. Otra cosa que es importante es que nosotros tengamos presentes el saber también que Dios, como su hija, y cuando Jesucristo muere, Él deja a alguien y es el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Que Dios a nosotros nos ha dotado con dones espirituales. Y esos dones son para poder usarlos para el servicio de Dios. Jair, me gustaría preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? No, vas dentro del margen, no te preocupes. Y al final, chévere poder mirar a ver si alguien quiere interactuar. ¿Listo? Perfecto, ¿no? Porque a veces me tomo la palabra y me sucede que no me doy cuenta del tiempo y yo puedo continuar hablando, pero bien, listo, gracias. Bueno, entonces, ¿por qué les hablo de estos dos temas que son súper importantes? Cuando nosotros hablamos de la identidad como hijas de Dios, nosotros somos portadoras de la imagen de Dios y somos dotadas de los dones del Espíritu Santo inicialmente, ¿no? Y esto no lo tengan presente solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Recuerden que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y nosotros reflejamos en nuestra vida las cualidades y la naturaleza de la divinidad de Dios. Entonces, esto lo pueden ustedes ver, por ejemplo, en Génesis 1:27, cuando Dios nos dice que nos crea su imagen y semejanza, y en Corintios 12:7-11, cuando nos dice que a cada uno se le dio una manifestación especial del Espíritu Santo, que a uno nos dio palabra de sabiduría, a otro la palabra de conocimiento, a otro nos dio fe, por ejemplo, que para mí yo creo que yo tengo este don de la fe, porque independientemente de las circunstancias o cuando las cosas se ponen como medio complicadas, yo siempre soy de las que digo, amado Señor, tú tienes el control de absolutamente todo. Y eso es algo que me ha servido, por ejemplo, mucho para poder
llevar a la palabra también las situaciones o las vivencias o circunstancias que vivimos con nuestra familia. Muchas veces, si nosotros no tuviéramos fe, recuerden que la fe es tener la certeza de lo que no se ve. Y nosotros no vemos a veces el dinero, no vemos a veces la comida en la nevera, no vemos a veces para pagar nuestras deudas, posiblemente para la educación de nuestros hijos, pero nosotros tenemos un Dios que cumple promesas. Tenemos un Dios que es real y que es vivo. Y yo les puedo dar fe que aún en el último momento Dios nunca me ha defraudado y no es porque lo diga de esa forma, sino en el sentido de que yo siempre puedo ver la provisión de Dios. Y no les voy a decir que humanamente hay momentos en los que me he desesperado. Yo me acuerdo que cuando empezamos el grupo de oración era porque estábamos en una situación económica muy mal y a veces uno dice Señor y uno ora o algo y uno actúa en sus fuerzas, pero no le pregunta a Dios realmente qué es lo que desea que hagamos. Cuando yo abrí las puertas de mi hogar para la palabra de Dios, porque mi casa es una casa de oración y decidimos con mi esposo que se convirtiera en casa de oración, básicamente yo empecé a ver la mano de Dios y yo les puedo decir, yo puedo que ahorita no tenga $1 para algo, pero mi nevera no está desocupada. Y me llegan las vecinas, un día me llegaron con unos aguacates, otro día una vecina llegó y me dijo, y mire, me sobraron este racimo de verdes que me dio una mata en la finca y les traje un racimo, me llegaron verdes, me llegan frutas. Y yo digo, bueno, Señor, es tu provisión. En otra oportunidad no teníamos para el mercado en una semana y nos fuimos para la iglesia y mandaron un listado de las mamás que van a la reunión, por ejemplo, de las adultos mayores que van a acompañar a sus nietos a la reunión de los sábados. Y yo no sé, yo mandé el nombre de mi mamá cuando mi mamá me llegó con una canasta de mercado que les habían dado a todas las mamitas una canasta de mercado, arroz, lentejas, frijoles. Y yo, bueno, Señor, gloria a Dios. Entonces, miren que ese es el poder y el amor de Dios. Dios no nos va a decir a nosotros, ven, te voy a dar la lotería, pero a través de las personas con las que nosotros compartimos la palabra y hacemos nuestra obra enseñando y dando y llevando fe, Dios se mueve con poder y con propósito en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros usamos los dones del Espíritu Santo también. Entonces, miren qué importante el poder hablar. Estábamos hablando de los diferentes dones, ¿no? El poder discernir. Hablamos también de otro don como el de la profecía, el de hablar de diversas lenguas, el interpretarlas. Y esto yo lo uno básicamente también con los frutos del Espíritu Santo. O sea, Dios no distingue entre hombres y mujeres. Él nos capacita a nosotros como mujeres y también a los hombres para poder servir y liderar en las diferentes áreas de la vida, tanto en la iglesia como en la sociedad. Entonces, miren qué importante el poder identificar que el liderazgo es poder servir y poder tener influencia. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que si a nosotros nos preguntaran, de los que estamos acá, si seríamos capaces de dar la vida por un hijo, eh, yo creo que diríamos que sí. O sea, yo por lo menos que yo les contaba a ustedes mi experiencia y la segunda mi hijo sufrió un golpe en su cabecita a los 2 años y todos me decían que era algo gastrointestinal, gastrointestinal y vean el tema gastrointestinal cuando a los 5 días el niño ya no reaccionaba, o sea, ya sus signos vitales estaban en 32, que me acuerdo que mi esposo pidió urgente una valoración por neurología y no lo querían valorar, que porque no, que porque era gástrico y dijo, no me importa lo que valga, yo lo pago. Mandamos llamar a la neuróloga le manda a hacer una resonancia, un TAC, mi esposo dijo, no quiero exponer el niño a que le hagan una tomografía por el tema de radiación, háganle de una vez una resonancia. Conclusión, el niño tenía un golpe en la cabeza, tenía una hemorragia interna, tenía su cerebro en la parte derecha inflamada y se había corrido, no, el izquierdo estaba inflamado y se había corrido hacia la parte izquierda. La presión sanguínea estaba demasiado fuerte y por eso el niño no tenía casi ya signos vitales, no reaccionaba. Cuando yo vi esa tomografía, que de alguna u otra forma he estudiado temas de neurociencias, por Dios, yo lo único que hice fue llorar y clamarle a Dios, porque mi hijo, o sea, ni siquiera necesitó la anestesia, que lo durmieran para poder hacerle ese examen, o sea, estaba ido mi hijo. A las 3 horas mi hijo entra a cirugía, o sea, para mí fue un milagro porque mi esposo empezó a averiguar e indagar, bueno, ¿a quién le vamos a poner las manos? El niño, o sea, fue todo un proceso, pero yo hoy le doy la gloria a Dios porque a mí Dios me había dado una promesa de un hijo y hay una canción que a mí me encanta, que aunque yo no pueda ver, Dios está obrando y Él siempre cumple promesas.
que esa para mí fue esa canción que me sostuvo en ese momento y en esos 2 días súper fuertes, pero fue ver la mano poderosa de Dios que a las 3 horas de que yo recibo ese diagnóstico, mi hijo ya estaba en cirugía. Después de eso, lo que nos dijeron, hay que esperar los procesos porque pues el cerebro se inflamó, hubo una cosa, mirar que, gracias a Dios, mi hijo y lo único que tiene es un problema con la R, pero yo veo la mano de Dios en su sistema neurológico, en su sistema cognitivo, por ejemplo, y yo digo, Dios para grandes cosas tiene a mi hijo. Y ese es un papel que tenemos nosotros como madres también, del poder dar la responsabilidad del orientarlo. Les cuento, hace como 2, 3 semanas una mamita que nos acompaña me dice, no, es que yo le dejo a mi hijo que él escoja qué quiere creer y a qué iglesia quiere ir. Entonces yo llegué y le dije, sí, nosotras como mamás sabemos, y eso es una decisión personal, si seguimos o no seguimos a Cristo, pero también es importante que como mamá nosotros sepamos la responsabilidad del poder darle el marco a nuestros hijos en qué deben creer, porque sería imposible que un niño pueda decidir en algo cuando no conoce. Entonces, cualquier corriente del mundo puede venir, viene el enemigo y se nos lleva a nuestros hijos. Entonces, miren lo importante del poder entender también ese rol como padres y como madres. Y aquí nosotros estamos utilizando también la palabra del Dios para poder tener y cumplir con esa responsabilidad, porque bueno, Dios no nos dijo a nosotros crezcan, ¿cierto? Reproduzcasen, sino también nos da una responsabilidad como padres y como hijos con nuestras generaciones futuras. Aparte de eso, hay diferentes ejemplos en la Biblia que nosotros encontramos de liderazgo. En este caso traigo a una mujer y traigo una pareja que también tiene que ver con el liderazgo, pero quiero presentarles este caso de Débora. ¿Y por qué lo traje? Primero porque alguna vez mi líder Claudita en su momento llegó y me dijo, tú eres una Débora. Yo no había leído, sinceramente, quién era Débora en la Biblia, no había leído su papel, ni cómo había desarrollado el liderazgo. Entonces también es muy significativo traer este ejemplo de Débora, que era una profetisa y jueza que lideró a Israel en una batalla. Ustedes pueden ver este ejemplo, lo pueden ver en Jueces 4:5, pero más que esto, yo quiero hablarles a ustedes de cuáles eran las cualidades que ella tuvo en su liderazgo. La primera cualidad que ella tuvo fue la claridad de la vocación y autoridad profética. ¿Qué significa esto? Nosotros necesitamos tener claridad, por ejemplo, en cuál es nuestra vocación. ¿Qué pasó con Débora? Básicamente, con el tema, ella tenía claro su rol como profetisa. No solo era una líder administrativa o militar, sino que ella hablaba con autoridad de Dios, es decir, conocía a Dios. Y su liderazgo emanaba de su conexión directa con Él, ¿cierto? Lo que le daba credibilidad y guiaba sus decisiones. También era importante que el pueblo reconocía a Débora como alguien a quien Dios le hablaba. Y eso ustedes lo pueden ver en Jueces 4:4. Cuando hablamos de Débora como jueza, también es importante el tener presente el papel que ella tenía como juez, y era la forma en que ella ejercía justicia y resolvía las diferentes disputas entre los israelitas. Esto ustedes lo pueden ver en Jueces 4:5. ¿Qué demuestra esto? Que era una mujer sabia, que era una mujer con discernimiento y sobre todo que el pueblo confiaba en su juicio. Entonces, miren qué importante el tener presente estas cualidades, ¿cierto? Cuando hablamos del liderazgo. Y lo principal, la conexión que tenía con Dios para poder tomar decisiones y poder juzgar. Entonces, esto es importante. Otra de las características o de las cualidades de su liderazgo es que tenía iniciativa y determinación. Aquí hay algo importante cuando uno habla de la iniciativa. La iniciativa tiene que ver con esa proactividad del hacer las cosas. Cuando uno estudia liderazgo, por ejemplo, con las diferentes teorías del mundo, hay un autor que a mí me encanta que él habla de dos roles que podemos tener, o vernos como víctimas o vernos como protagonistas. Este autor, también me olvidé el nombre, Franklin, él tiene un libro que se llama Metamanagement, que me parece interesante, que lo podemos llevar también a la luz de la palabra, pero él lo que nos dice es que una actitud de víctima es una persona que vive en la queja
que siempre está reprochando, buscando culpables, quejándose por las circunstancias, por el mundo y por todas las cosas y que no asume la responsabilidad de sus actos, ¿no? Y cuando hablamos de la postura de protagonista, es aquella persona que tiene visión, que toma las cosas básicamente y empieza a actuar y accionar, que se hace responsable de lo que dice, que es coherente con lo que hace y que no busca estar echándole la culpa a los demás por las circunstancias, por las situaciones o por los resultados que obtiene. Entonces, para mí este concepto es muy importante porque básicamente cuando nosotros hablamos de la iniciativa y la determinación, buscamos tener una vida no de protagonismo llenando al ego, sino de protagonismo hablando de quién está en nosotros o quién vive en nosotros, que básicamente es Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, miren qué importante el poder tener esto presente, ¿no? Entonces, cuando habla de la iniciativa, ¿qué hizo Débora? Ella básicamente toma la iniciativa ante la opresión cananea, no espera a que un hombre se levante para ir en pie de lucha, sino que ella convoca a Barak y le transmite la orden de Dios para reunir un ejército e ir a luchar. Eso ustedes lo pueden observar en Jueces 4, 6, 7. Y cuando hablamos de que es determinada y valiente, estamos hablando de que cuando una persona es determinada es porque tiene un foco, no pierde foco, sino que inicia algo y lo termina. Dice que a pesar del temor que ella sentía y la renuncia inicial de Barak, porque al comienzo no dijo que sí, ella se mantiene firme en la instrucción divina y accede a acompañarlo a la batalla mostrando un gran coraje. Recordemos que Barak lo que le dice es, bueno, está bien, yo voy, pero si tú me acompañas. Y ella le dice, ok, vamos. Entonces miren qué importante esa determinación también del poder decir, bueno, te voy a acompañar. Muchas veces nosotras somos de las que decimos vayan, pero como que no queremos meternos o arriesgarnos por miedo o por temor, ¿no? ¿Qué otra cualidad encontramos? Sabiduría y estrategia. Y aquí hablamos, por ejemplo, que cuando habla de la sabiduría es del poder hablar de la visión espiritual que tenía y también de esa perspectiva y esa conexión con Dios. Esa sabiduría se la daba el conocimiento y la confianza que tenía en Dios. El poder saber en qué momento específico atacar, ¿cierto? Cuando el ejército de Sisara se encontraba en una posición vulnerable cerca del río Cuizón, ella demuestra esa agudeza estratégica. Y cuando hablamos de que es una consejera sabia, ya lo habíamos dicho también, el pueblo básicamente acudía a ella en busca de consejo y de dirección. Entonces, básicamente, esto que le permitía a ella tener una visión o que la gente la percibiera como una líder sabia y una líder confiable. Y aquí encontramos otra característica que tiene que ver con la confiabilidad. Cuando hablamos de la inspiración y la motivación, miren qué importante el hecho del poder ser fuente de inspiración, inspirar a otros a la acción. Entonces, básicamente, ¿qué hizo ella? Su llamado fue decirle a Barak y a las tribus de Neftalí y de Zabulón que básicamente ellos tenían que movilizar el ejército contra las fuerzas de los opresores cananeos. ¿Y qué fue lo que le permite a ella generar esa inspiración y esa motivación? La fe y la convicción de que básicamente Dios estaba con ellos y eso les permitió superar cualquier miedo. Yo aquí quiero hacer un paréntesis porque todos nosotros muchas veces hemos sentido miedo. Y ojo que el liderazgo no es que no tengamos miedo. Como personas humanas es natural que tengamos miedo hacia las situaciones, las circunstancias, las decisiones que tomamos. Pero ¿saben quién vence el miedo? Nuestra fe y nuestra certeza y nuestra confianza en que Jesús y nuestro Señor y nuestro Dios puede más que cualquier miedo. Entonces miren qué importante tener esa convicción. El miedo es una emoción que la vamos a tener y la vamos a sentir, pero también es importante que nosotros tengamos nuestra fortaleza y nuestra convicción depositada en nuestra fe, en lo que Dios puede hacer a través de nosotros o por nosotros. Que también es importante cuando hablamos de la motivación y de la inspiración, celebrar las victorias y fortalecer la fe. Cuando nosotros hablamos de celebrar las victorias, estamos hablando del poder darle el reconocimiento a Dios de lo que ha hecho por nosotros y también el poder reconocer al equipo y a las personas que están con nosotros. Entonces, miren qué importante, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando Débora lanza ese cántico, ¿no?
Y ese es un ejemplo de cómo ella utiliza la alabanza y el reconocimiento de la obra de Dios para poder fortalecer la fe del pueblo y poder recordarles quién es Dios y qué puede hacer Él y cómo los liberó también. Entonces, miren que a veces nosotros pensamos, Claudita hoy decía en nuestra oración, Señor, que te alabemos y que levantemos cánticos, que leamos los salmos. Y yo les puedo decir a cada uno de ustedes que a veces nuestra conexión con Dios, nosotros podemos cantar y alabar a través del Espíritu Santo, a la luz de la palabra o con las palabras que salen de nuestro corazón cuando estamos conectados con Dios. Colaboración y reconocimiento en el rol de otros. También es importante el poder reconocer la participación de las demás personas. Aunque ella toma la iniciativa, recuerden que ella colabora con Barak y reconoce su papel como comandante del ejército. Ella no buscó en ningún momento el protagonismo exclusivo. Y ojo, que el liderazgo también habla de eso. El liderazgo no es ser protagonista, es cómo nosotros desarrollamos ¿Ya? las habilidades del equipo. ¿Perdón? ¿Alguna inquietud? ¿Dudas, preguntas? No, todavía Ya. no, se abrió un micrófono allí, pero ya lo organizamos. Gracias, Ya casi. Jair. Bien. Entonces, miren qué importante el poder identificar esto, ¿no? El ser líder no significa que somos los protagonistas de la historia exclusiva, sino cómo nosotros desarrollamos y trabajamos en las habilidades del equipo. Y es importante reconocer el valor de los demás. En el cántico que ella hace en el capítulo 5, ella también elogia la valentía de los líderes, la acción decisiva de Jael y el reconocimiento de las contribuciones de otros en esa victoria, ¿no? Y algo muy importante que a mí me pareció un punto que me encantó, que inclusive lo tengo acá, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y esto habla de este rol de la maternidad espiritual y del cuidado por el pueblo. A mí me parece que esta metáfora sugiere el cuidado, la protección, la preocupación por el bienestar espiritual y el bienestar físico también de su pueblo, ¿no? Y si nosotros lo llevamos esto a nuestros días, nosotros podemos hablar del cuidado, la protección y la preocupación por las personas que están bajo nuestro cuidado y por ese bienestar espiritual si estamos hablando también de quienes están a nuestro alrededor, ya sea en la iglesia o ya sea en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro equipo de trabajo, en las comunidades, en los diferentes lugares donde Dios nos ponga. Entonces, miren qué importante cuando yo entiendo que Débora, si bien es cierto que hablamos solamente de ella en 2 capítulos de la Biblia, el liderazgo de ella fue una combinación básicamente de autoridad, de sabiduría, de práctica, de valentía, de capacidad de inspiración y de un cuidado por su pueblo. Entonces, miren qué importante el poder identificar que aún el liderazgo no se basa en la dominación, sino en la influencia que nosotros podemos tener a nivel espiritual, en la sabiduría y la colaboración. Entonces, miren qué importante esto. Otro de los ejemplos que traigo es el de Priscila, que junto con su esposo Aquila, ellos instruyen a Apolos en la fe y lideran una iglesia en su hogar. ¿Cuáles fueron las cualidades que identificamos acá? Ellos hablan de una colaboración y una unidad matrimonial en el ministerio. Ustedes lo pueden leer en Hechos 18:2, en el 18, en el 26, Romanos 16:3, 1, Corintios 16:9. Bueno, ahí les dejo las citas, pero ¿por qué me parece traer esto también tan importante? En algún momento yo les indiqué a ustedes que mi casa se convirtió en casa de oración, ¿cierto? Y cuando mi casa se convierte en casa de oración, yo le abro las puertas a Dios, básicamente empiezo a ver grandes cambios en mi vida a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de compañerismo. La hospitalidad y la apertura de su hogar para la iglesia, el discernimiento teológico y la habilidad para la enseñanza. Hay una parte muy bonita cuando llega Apolo y empieza él a hablar de la palabra de Dios o el conocimiento de Dios, pero se basa únicamente en una parte de la vida, que creo que era el bautismo, no me acuerdo, de Jesús. Y viene, viene Priscila y vienen ellos, Priscila y junto a su esposo Aquila, y ellos empiezan a enseñar la palabra y la habilidad de Dios con el conocimiento que les había transmitido Pablo,
no solamente desde ese punto que tenía Apolos. Entonces me parece súper lindo el hecho de la disposición para poder enseñar la palabra. Y a mí eso yo se lo resalto, por ejemplo, hoy en día a Yair y a Claudia, la disposición, el hecho del estudiar, el cuidado que tienen, el discernimiento teológico y la habilidad para la enseñanza, la valentía y la disposición de correr riesgos por el Evangelio. Hay algo importante y es que, si bien es cierto, dentro de los tiempos o la iglesia primitiva, conocemos que había una persecución, que crucificaban a las personas que hablaban de Jesús. Hoy en día no estamos lejos, si bien es cierto, no nos crucifican, pero sí es cierto el hecho de cómo hablan de la iglesia, cómo critican el servicio, cómo hablan de los pastores o de la vida cristiana. También es importante el poder tener presente que nosotros necesitamos tener valentía y disposición y correr riesgos por el evangelio, del llevar la palabra y no ocultar. A veces, yo me acuerdo que muchas veces hace años, ¿no? A uno le decían que si era cristiano y uno como que entre los dientes, sí, yo soy cristiana y uno asiste a la iglesia, ¿no? Pues si me preguntan, ¿tú eres cristiana? Sí, yo soy cristiana, voy a tal iglesia, yo creo en Dios, confío en Dios porque Dios es mi padre, porque yo soy su hijo, porque es mi identidad, porque hace parte de la esencia de lo que nosotros somos como personas y la influencia y el respeto de la comunidad cristiana. No quiero extenderme, creo que llevo casi ya más de la hora. Entonces yo básicamente para terminar este tema, el liderazgo se manifiesta en diversas formas, en los diferentes roles que nosotros tenemos dentro de la iglesia, en un ministerio, en grupos pequeños, en iniciativas de servicio comunitario, en la esfera familiar, en la esfera profesional, básicamente donde Dios los ha colocado a cada uno de ustedes. Y es crucial poder reconocer y valorar la contribución de la mujer en todos estos ámbitos. Sin embargo, lo más importante es reconocer cuál es el lugar que Dios te ha dado para florecer a la luz de su palabra y el propósito que Él tiene para tu vida. Y con esto yo quiero despedirme, agradecerles por este tiempo y dejarles a ustedes que piensen, si bien es cierto, hoy dentro del liderazgo se habla que el liderazgo tiene pilares como la comunicación, la gestión emocional, la resolución de conflictos, el aprender a trabajar con otros, tener pensamiento creativo, bueno, y otra serie de competencias que se hablan a nivel organizacional y empresarial. También es importante el poder identificar que Dios a nosotros, a la luz de su palabra, por ejemplo, nos enseña que tenemos que no airarnos, nos enseña que tenemos que ser prudente con nuestra lengua. Entonces, básicamente es el poder tener presente cuáles son esas enseñanzas que Dios te está dando a ti en el día tras día, con tus encuentros, con tu devocional, con esa conexión que tienes con Dios para poder descubrir, identificar y caminar hacia ese propósito que tienes para tu vida y no perderte las grandes bendiciones que Dios tiene para ti. Yo les cuento que el ejercicio del liderazgo no es solamente tener una posición o una autoridad, es una responsabilidad. Y a través del poder llevar mis talleres o los cursos o lo que yo hago, yo nunca niego que soy cristiana, antes incluyo palabra en mis talleres, palabras de poder, y yo he visto la bendición y la provisión de Dios. Entonces, básicamente, ese era el tema que traía para ustedes hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Chévere, Alexandra, muchísimas gracias. Este es un momentico para cualquier persona que quisiera compartir algo de aprendizaje.